¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Espacio Abierto. Están viendo Castilla y León Televisión. Hoy este programa lo vamos a dedicar a analizar el conflicto de los últimos 15-20 días, un conflicto que ya viene de atrás, no sé si lo recordarán, de hecho lo recordaba un poco antes de comenzar. Sobre la mesa dedicamos el último programa de la temporada a hablar del carbón, a analizar en términos generales cuál es la situación, pero la verdad es que en los últimos meses precisamente esta situación ha evolucionado y no precisamente para bien, y esas son las informaciones, las imágenes, los testimonios que durante los últimos 15 días, vamos a decir 3 semanas, han venido marcando la actualidad, desgraciadamente, de nuestra comunidad. Y hoy vamos a dedicar este programa precisamente a intentar abordar en términos un tanto generales y siempre con un espíritu de debate, de coloquio pedagógico, cuál es la situación por la que atraviesa el carbón, en concreto en Castilla y León. Y para hablar precisamente de este asunto, esta noche nos acompañan 4 testimonios, yo creo que tremendamente autorizados, además cada uno representando distintos ámbitos dentro del conflicto. Están con nosotros Gerardo Villaín, que es el apoderado de UNINSA y portavoz de la patronal Carbonión. Gerardo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. También nos acompaña Jesús Esteban, que es el alcalde de Bembibre y es el secretario de ARNI, que es la Asociación Regional de Municipios Mineros. Jesús, buenas noches. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. No hay de qué. También, como no, están representados los mineros y los trabajadores. En este caso, la persona que esta noche les va a representar en esta mesa es Modesto Chantre, que es el secretario de Acción Sindical de la UGT en Castilla y León. Modesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por invitarnos. Y también está representado la prensa, está representado Castilla y León Televisión, y la persona, comentaban antes de empezar, que es el rostro más conocido de los últimos días. Seguramente a él no le hubiese gustado ser conocido por estas informaciones y sí por otras, a mí me consta, y es la persona que está trasladando en muchos casos a través de esta casa la información de lo que sucede con el carbón y con los mineros a toda España, que es Manuel Domínguez, que es el redactor jefe de la 8 de Castilla y León Televisión en el Bieso. Manolo, buenas noches. Buenas noches, estoy en casa. Gracias por acompañarnos. Bien, pues lo primero es, como siempre, como de costumbre, contextualizar precisamente este asunto. Son muchas las informaciones, son muchas las imágenes y sobre todo son muchos los datos, en algunas ocasiones cruzados, complicados, y nosotros hemos intentado de alguna manera explicarlos y contextualizarlos como todas las semanas a través de nuestro informe. 100.000 personas trabajan en Europa en el sector de la minería, 42.000 de manera directa y 55.000 de manera indirecta. El sector vive una reconversión constante y se enfrenta ahora a su propia agonía. Quienes lo repudian insisten en que es más contaminante que otras fuentes, más caro que el que llega de los países emergentes y que no se puede subvencionar eternamente a una industria condenada a desaparecer. Quienes lo defienden enarbolan que es la única materia prima con la que no dependemos del exterior, que va a extraerse con mucho menos CO2 gracias a proyectos como esta planta de captura de la Ciudad de la Energía, y que aún subvencionado su prima es mucho menor que la que a día de hoy reciben las renovables y otras energías, 18 euros frente a los 42 que cobran o han recibido la hidráulica o la eólica. 7.441 trabajadores cotizan en España en el régimen especial de la minería, casi la mitad en Castilla y León. 2.200 lo hacen en la empresa pública Olleras del Norte, el resto en empresas privadas que se ubican sobre todo en León y Palencia, Asturias, Teruel, Córdoba y Ciudad Real. El sector ha pasado en 20 años de 50.000 trabajadores a menos de 10.000. Presionado por Bruselas, hace un año el Gobierno elimina las primas a la quema de carbón nacional. Su crisis continua se reaviva además con la situación económica. La caída de la demanda empieza a acumular montañas y montañas de carbón y las térmicas se plantan. Desde hace un año no compran carbón nacional y desde febrero no queman nada. La situación empieza a ser insostenible y el Ejecutivo retoma un decreto paralizado ahora en el órgano de gobierno de la Comisión, el Colegio de Comisarios, que no solo no ha resuelto aún sobre el mismo, sino que además en julio aprobaba una propuesta de vincular las ayudas al cierre de las explotaciones en 2014. La fecha marcada en rojo, el 15 de octubre. La decisión tiene que ir ahora al Consejo de Europa y el apoyo de Alemania puede ser clave. La reserva estratégica es el principal argumento del gobierno español. Varias directivas comunitarias permiten a un Estado cubrir hasta el 15% de su producción energética, seguridad. En Europa, Alemania y Polonia copan la producción con más de 340 millones de toneladas. 18 produce Reino Unido, alrededor de 10 millones España.
En el mundo, China es la gran productora y acapara casi la mitad de toda la producción mundial, con 2.760 millones de toneladas, seguida de Estados Unidos con alrededor de 1.000. Rusia produce 247 millones de toneladas. En juego, además, millonarias inversiones, los 60 millones de euros que ha hecho la hullera vasco-leonesa en los pozos Emilio y Aurelio, los más de 18 millones que el grupo Uninsa hizo en 2004 en este pozo del Abuelo. Junto a estos, los 170 millones de euros que se van a invertir en una planta de captura de CO2 que será referente en Europa y que sin carbón poco tendrá que hacer. Eso sí, no estará a pleno rendimiento hasta 2020. De forma paralela, la batalla de los mineros se vive en la calle y bajo tierra. 20 días de encierro ya a más de 500 metros en este pozo de las Cuevas y también en Tremor de Arriba. Una huelga de hambre frente a las empresas que no pagan las nóminas. Un encierro en el Ministerio de Industria. Cortes de carreteras y manifestaciones. E inminente huelga para mañana, el día 23, el 29 y el 30 de este mes. Mientras las eléctricas y las gasísticas hacen la guerra por su cuenta y han recurrido al decreto que prima la producción nacional al Tribunal Supremo. El carbón importado les cuesta casi 3 veces menos que el carbón autóctono, que dicen además es de peor calidad. En juego además su estratégica apuesta por las centrales de ciclo combinado. Contra ellas ha cargado el que es uno de los mayores empresarios del sector y presidente de Carbunión. Los empresarios aseguran que lo que les paga UNOSA por almacenar el carbón no llega. El gobierno dice que desde julio del año pasado les ha pagado 367 millones de euros en ayudas. Las empresas matizan que 144 son ingresos por los 2 millones de toneladas extraídos. Lo dicho, muchas cifras, muchos datos. ¿Dónde está el conflicto para la patronal, Gerardo? Bueno, para la patronal el conflicto ahora se encuentra en un punto muy enquistado, fundamentalmente derivado de lo que sucedió en el Colegio de Comisarios el día 20 de julio, ¿no? Tras sucesivos aplazamientos en las fechas previstas para la aprobación del decreto, que es en definitiva lo que va a dar la solución definitiva al consumo de carbón, el 18 de mayo se hace un pacto cuando ya existían problemas y tensiones de tesorería en las empresas, que se pretendía dar una solución puente entre aquella situación del 18 de mayo y el inicio de las ventas de carbón a las centrales. Aquel acuerdo que se alcanzó en aquel momento partía de 2 principios fundamentales: un adelanto de ayudas del ejercicio, de todas las pendientes de recibir, que en aquel momento era la mitad del ejercicio, concretamente son 120 millones de euros, que es la mitad de las ayudas de las empresas privadas, y por otra parte un anuncio que se nos hizo en aquella reunión de que con toda seguridad el Real Decreto iba a ser aprobado en el mes de julio, o sea, a finales de junio, principios de julio, y consecuentemente, una vez que empezase a funcionar el decreto, los 10 meses de producción que quedaban sin vender, puesto que ya se habían vendido a través del almacenamiento estratégico los meses de enero y febrero, se entregarían a las centrales térmicas en los 5 meses restantes, generando así unas facturaciones extraordinarias en esos 5 meses que permitirían a las empresas, por una parte, soportar la no existencia de ayudas, puesto que las ayudas se iban a emplear para salvar ese periodo de meses, y por otra parte ir reduciendo el déficit que acumulaban por la falta de facturación desde el mes de febrero. Al no haberse producido esa autorización, por motivos que tendremos tiempo de analizar, nos encontramos en un escenario nuevo, que es un escenario desde el punto de vista económico catastrófico para las empresas, y a día de hoy pues no hemos podido todavía implementar soluciones que den respuesta a ese nuevo escenario, que es el que tenemos que resolver. Y para el secretario de ARNI, ¿dónde reside el problema? Bueno, yo creo que hay al menos 3 problemas superpuestos. Hay un problema a corto plazo, que por otra parte yo creo que es el detonante, ¿no?, de las movilizaciones que están en marcha, que es el impago de salarios. Esto me parece crucial. No creo que los otros 2 problemas que cito a continuación hubieran provocado unos efectos tan contundentes, al menos a corto plazo. Y existe un problema intermedio que depende de la aprobación del Real Decreto de primas al carbón, al que acaba de referirse mi compañero. Y yo creo que incluso hay un tercer problema sobre el reglamento de futuro del carbón, ese anuncio que se hizo en su día acerca de la desaparición de la minería en el año 2014,
Y, en definitiva, son estos tres problemas los que se resumen en un solo conflicto y que, bueno, dependiendo de las circunstancias, cobran una mayor o menor importancia. Yo creo que si no contemplamos globalmente estas tres circunstancias, no tenemos un enfoque correcto. Podría entrar a desmenuzar cada uno de ellos, pero bueno, creo preferible simplemente hacer una presentación y dar paso al resto de contertulios, claro. Y para los sindicatos y los trabajadores, ¿dónde está el problema? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que quien tenía que estar en esta mesa era Manuel López, secretario de la Federación de FIA, el secretario regional, que es la persona que está al frente en nuestro sindicato precisamente de buscar soluciones a este problema, por Castilla y León. Dicho esto, y sobre todo para de alguna manera justificar el por qué no domina acaso alguna nomenclatura o alguna definición, sí que queda claro, y lo ha dicho bastante bien Jesús, que tenemos tres problemas diferenciados. El problema inmediato, y es verdad, y inexplicable, es el impago de salarios de dos compañías, la Vitorino Alonso y la de Viloria, de los salarios de los meses de julio y agosto. Es inexplicable por cuanto, y como se ha dicho aquí, se habían adelantado ya todas las subvenciones propias del año 2010 y estas subvenciones o este adelanto por lo menos garantizaba salarios hasta agosto o hasta los salarios de agosto, el pago de salarios de 2010. Son las dos únicas compañías que se permiten el lujo de no abonar salarios. Estamos hablando de más de 2.000 trabajadores, pero en todo caso tenemos casi 8.000, o mejor dicho, unos 6.000 o cerca de 6.000 más, que sí lo están percibiendo porque sus compañías son responsables y evidentemente, entendemos por responsables, cumplen con su obligación de empleador y están abonando los salarios normalmente. Evidentemente, el problema no solo se circunscribe a los salarios. Tenemos, como ha dicho Jesús, un problema principal, y es que se ate en un primer momento, y por el decreto que todos esperamos, las ayudas inmediatas, y sobre todo, y está claro que hay que pelear porque el 2014 esto no se cierre. Y no solo no se cierre, sino que por lo menos lo que tenga que operar en las cuencas mineras deba de pasar por todo lo que sea la reindustrialización propia, la reorganización, digamos, del sistema productivo de zona, y los trabajadores que se vean obligados, no todos porque eso no pretende nadie, pero que se puedan ver obligados a salir de la minería, tengan una colocación en su espacio físico o territorio donde viven habitualmente, y no tengan que desplazarse ellos y todo su entorno familiar. Entonces, en ese sentido, son tres elementos diferenciados que evidentemente necesitan una solución, o por lo menos que se encamine la solución de los mismos. Los trabajadores, de distintas maneras, han ido poniendo, digamos, en marcha su protesta. Tenemos personas o compañeros encerrados en las minas, tenemos compañeros acampados ante las empresas, algunos en huelga de hambre, y todo esto, pues lógicamente, no es más que una manera de manifestar la cruda realidad o la visión que tienen ellos de la dificultad o de la gravedad del problema. No estamos hablando de un elemento coyuntural o de un problema coyuntural, sino estamos hablando de un problema más profundo que necesita soluciones ya, o por lo menos se orienten y se encaminen desde ya las soluciones para la minería del carbón y para, lógicamente, para el trabajo y el empleo en las cuencas mineras. Manuel. Pues yo creo que el conflicto ahora está en la calle porque los mineros desde hace más de 2 semanas están en la calle, porque sus familias están en la calle y porque las cuencas están en la calle. El conflicto está en la calle con una extraordinaria preocupación por el presente y con un extraordinario desconcierto de los mineros, de sus familias y de las comarcas. Digo desconcierto por la utilización, porque es lo que se percibe después de hacer muchas horas de manifestaciones, de concentraciones, de piquetes y de cortes de carretera. Digo por la utilización que tienen ellos, que está haciendo la clase empresarial con el impago de las nóminas, por la falta de liderazgo que se escucha de la clase sindical a nivel de las federaciones nacionales a la hora de abordar este conflicto, por la pasividad de la clase política, entre ellas la inacción del gobierno,
por el conformismo de la clase política local, que también se percibe. Se habla de ACON España, de la Asociación de Comarcas Mineras, y de ARMI, desconcertados con los políticos regionales y desconcertados con los políticos nacionales, porque estamos hablando de sector estratégico para Castilla y León, y las broncas entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues han sido visibles, se han plasmado en la última sesión de control del Pleno de las Cortes de Castilla y León, pues se plasmó con una bronca entre la portavoz Ana Redondo y el presidente de la Junta de Castilla y León, desconcertados porque los políticos del PP critican al comisario de la competencia y los políticos del PSOE critican al presidente de la Junta, que anuncia que recurrirá el decreto de si finalmente se incentiva, o critican al eurodiputado Vidal Cuadras porque manda cartas a los compañeros eurodiputados para que no salga adelante el decreto del carbón. Con todo eso creo que hay una desazón por el futuro. Yo prefiero que sobre el nuevo reglamento de ayudas, no sé si recordarás en el último debate que hablamos mucho de futuro, y yo quería dejar sobre la mesa y plasmar que el problema es de presente, no es de futuro, el problema es grave de presente. Y para concluir esta primera intervención, creo que no sé, es la percepción que se tiene en las cuencas, es la percepción que también en general tengo yo, que el carbón está recibiendo absolutamente por todos los lados, y que los que están haciendo esa defensa enconada en este momento del sector son los propios mineros. Algunos pagando un precio altísimo, como son los encerrados del Pozo El Abuelo, los encerrados del Pozo Casares y los 4 integrantes de la huelga de hambre del campamento de Ponferrada, porque están pagando a nivel individual. Y luego, a nivel general, yo creo que también porque la presencia de estas 2 semanas, sobre todo los primeros 9 días de conflicto en las carreteras, pues ha granjeado una serie de antipatías contra los mineros de la comunidad, no comprensibles para muchos, lógicamente respetables, pero ellos han llevado el conflicto a ese punto porque ha sido su único altavoz, y está claro que desde que los mineros han salido a la carretera, no sabemos si con razón para hacer eso que estaban haciendo o con muchas dudas para hacer eso que están haciendo, el conflicto ha tomado una nueva dimensión. Bueno, pues yo creo que efectivamente, como bien apuntaba Jesús, hay 3 niveles. Podemos empezar por el nivel del impago de nóminas. Lo que sí que sorprende, después de escuchar las primeras declaraciones, es que hay una parte importante del sector en Castilla y León que sigue trabajando, que hay empresas como por ejemplo la Hullera Leonesa, que tiene 900.000 trabajadores que está trabajando, otras muchas, pero sin embargo hay 2 empresas que en estos momentos no están trabajando y que de alguna manera son las que, vamos a decir, entre comillas, están generando el problema. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una parte del sector que sí que está trabajando y hay otra parte que no está trabajando. Gerardo. Sí, bueno, la verdad es que nosotros es cierto que no hemos sido capaces de explicar suficientemente esta cuestión, puesto que de manera reiterada en cualquier debate como el que estamos teniendo hoy o en cualquier medio de comunicación se dice constantemente que es inexplicable que no se haga frente al pago de la nómina. La verdad es que nosotros lo hemos explicado en varios comunicados escritos y no he escuchado a nadie rebatir los argumentos en ellos contenidos, pero indudablemente pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor de explicar qué es lo que está pasando para que al menos quede clara cuál es la situación real que viven las empresas, ¿no? Entonces me vais a permitir que me extienda un poco en esta cuestión porque creo que es muy importante, ¿no? Que se entienda al menos cuál es la situación en la que están las empresas y qué es lo que pasó. El día 18 de mayo, como decíamos antes, alcanza, después de una serie de problemas, un acuerdo que ahora se nos acusa de incumplir, ¿eh? En aquel momento ya existían problemas y tensiones de tesorería, ya había alguna nómina atrasada en el mes de mayo, porque recordemos que cuando se genera la crisis, el Gobierno pone en marcha un mecanismo de solución a la crisis de la falta de consumo, que es el almacenamiento estratégico. No hay que olvidar que las empresas están obligadas a continuar en su nivel de producción porque sus ayudas están vinculadas a esta producción y han seguido produciendo y trabajando con normalidad pues prácticamente hasta estos días en que se ha desatado el conflicto, ¿no? Cuando se genera la crisis, que es cuando las empresas rompen los contratos, el Ministerio, que por el Plan del Carbón es responsable subsidiario directo de la compra de ese carbón, porque el Plan del Carbón establece que el Ministerio tiene que garantizar el consumo de carbón, bien mediante incentivos, que fue lo que se quitó,
o bien, dice el plan, mediante cualquier otro mecanismo que sea necesario, hay una responsabilidad directa en un contrato que es el plan del carbón, pues pone en marcha el almacenamiento estratégico. Y mediante este mecanismo, durante todo el proceso de elaboración del Real Decreto, lo que hace es comprar las producciones de las empresas, con una serie de, en fin, de molestias, de dificultades y de algunas fricciones en toda esa gestión del almacenamiento, pero en definitiva, el carbón que vienen produciendo las empresas lo va comprando el Estado, olvidemos, con unos fondos que no son ayudas, sino que son ventas de carbón, que lo que hace es financiar este problema para cubrir una responsabilidad que es del propio Ministerio por el plan del carbón, y que una vez que el decreto empiece a funcionar, ese carbón, y así consta en todos los acuerdos del Consejo de Ministros, va a ser entregado a las compañías eléctricas y el Estado va a recuperar los fondos que invirtió en la compra de ese carbón. Entonces, ese mecanismo permite mantener la normalidad en las empresas mineras mientras se sustancia el asunto del Real Decreto. Pero este sistema, en el mes de febrero, el Gobierno decide retirar el mecanismo de protección cuando todavía no está resuelto el problema, que es el problema del incentivo. Inicialmente sale un Real Decreto en el mes de febrero, que sabéis que está publicado, que parecía que por fin se iba a solucionar el asunto, pero ese Real Decreto, por una serie de cuestiones que si tenemos tiempo podremos abordar, no llega a entrar en funcionamiento y las empresas dejan de recibir facturación. Para que se entienda la magnitud del problema, aproximadamente las empresas mineras, de cada 3 pesetas que ingresan, 2 son por facturación y 1 es por ayudas. Entonces, el acuerdo que se alcanza con el adelanto de ayudas, en términos económicos, lo que hace es que en el mes de mayo, que ya teníamos 3 meses sin facturar, el sector, en términos económicos del país aproximadamente son 50 millones al mes de facturación y 25 de ayudas, el conjunto del sector. En el mes de mayo ya había un agujero de 150 millones de euros, puesto que llevábamos 3 meses sin facturar. Ya había tensiones, como digo, y lo que se produce fue el adelanto de ayudas de todo el ejercicio, en la idea de que a partir de agosto empezaríamos a facturar a razón de 2 meses al mes. Eso lleva a unos números en cuanto al déficit de tesorería en relación con el acuerdo, que en el mes de mayo teníamos 150 millones, al recibir todas las ayudas se redujo a 50 y a partir de agosto, con las ventas de carbón, en agosto el déficit acumulado iban a ser de 100 millones, iba bajando a razón de 25 millones al mes, hasta en el mes de diciembre recuperar todo el déficit por falta de ventas de carbón de las empresas. Pero, Gerardo, disculpa que te interrumpa, Sí. pero ese es un escenario para todo el sector. Para todo el sector, sí. No, luego voy al caso particular. Claro, es decir, que eso es lo que llama Sí. la atención. Es decir, el escenario que dibujas efectivamente es el marco en el que se han Sí, ido, sí. han ido transcurriendo los acontecimientos en los últimos meses, pero afecta a todas las empresas. Afecta a todas las empresas. Entonces, Voy ¿por qué a- hay unas que pagan y otras que no pagan? Esa es la pregunta. Quiero terminar, si me permites, muy Sí, pero brevemente, muy brevemente, con por lo que ha favor. pasado, sí, muy brevemente. Lo que sucedió fue lo contrario de lo que se pactó. Digo esto porque se nos acusa de incumplir el pacto. El pacto claramente establece que está previsto que en agosto estaríamos entregando carbón, y eso no ha sucedido. Y eso era un elemento central del pacto, que es lo que quiero destacar. Como consecuencia de eso, a partir del mes de agosto, en lugar de tener el sector 100 millones de déficit, tiene 200 de déficit, y en lugar de ir reduciéndose a razón de 25 millones de euros al mes, va aumentando a razón de 75 millones de euros al mes. Entonces, ¿qué es lo que pasó concretamente con nuestras empresas? Evidentemente, cualquiera puede entender que una empresa sin vender no puede funcionar. Esta crisis hay que tener en cuenta cómo son las empresas mineras de España, que son de situaciones muy distintas. Tenemos desde una empresa pública que no está afectada por este problema, tenemos 2 empresas muy importantes, que son empresas filiales de Endesa y que, bueno, pues tienen detrás el soporte de Endesa, y tenemos 5 empresas mineras que representan aproximadamente el 40 y tantos % del sector, que están afectadas por este problema, y tenemos otras empresas que han podido hacer frente mediante su tesorería o mediante financiación externa a este problema. Concretamente, las empresas que yo represento, el problema que han tenido en relación con esta crisis es que les ha cogido pues en el momento inversor más importante de su historia. Nosotros a este problema puntual que tenemos, que tiene todo el sector, tenemos añadido que tenemos en marcha los 2 proyectos de minería subterránea más importantes que se han hecho en España pues en los últimos 30 años, con 2 túneles de minería subterránea que se están haciendo en Cerredo y en Tineo, y además tenemos en marcha una renovación de maquinaria mediante leasing de cielo abierto,
que totaliza un conjunto de inversiones de 100 millones de euros. O sea que tenemos un problema que es general y un problema particular nuestro, que es que esta crisis nos ha cogido en una fase inversora altísima. Y esa es la causa que hace que nosotros no podamos hacer frente a esta situación. Jesús. No, discrepo, evidentemente. No tanto como Manolo Domínguez, que ha repartido mandobles para todo el mundo, y esa es la forma de acertar, porque seguro que pegándole a todos acertamos. Pero repartido a todos ha repartido, ¿eh? Sí. Menos a los medios de comunicación. Bueno, también a los medios. Lo que pasa es que lo ha hecho elegantemente, también a los medios. No lo entiendo. Bueno, al grano. Desde luego, claro, si hablamos de 3 niveles de problemas, también hay 3 niveles de responsables. Esto me parece obvio, ¿no? Y si se ya... Pero vamos a centrarnos en ese primer nivel, luego tendremos oportunidad de hablar del decreto. Es a lo que voy. Lo que quiero decir, que en este problema que tenemos encima, hay unas víctimas obvias, que son los trabajadores que no han cobrado, y hay también unos únicos responsables, que son las empresas que no han pagado. O sea, esto es evidente. Hay 2 órdenes de relaciones. Hay una relación laboral, que es la que mantienen los trabajadores con las empresas, y lo que hacen es trabajar, o sea, prestar unos servicios a cambio de un salario. Esto es muy viejo. Y hay otro orden de relaciones, que son relaciones de compra-venta, a las que se ha referido mi compañero, en el sentido de que ellos producen carbón y evidentemente hay que comprarle el carbón. Pero lo que no puede ser hacer una interferencia, un cortocircuito entre uno y otro problema. Para decirlo muy claro, por muy responsable que sea en otro orden el Estado, no tiene que pagar a los trabajadores. Por muy responsable que sean las eléctricas o UNOSA, ellos no tienen que pagar a los trabajadores. Los únicos que tienen la obligación y la responsabilidad de pagar a los trabajadores son las empresas. Y evidentemente, aunque se pueda explicar y haya razones, me parece que las razones sí se han dado, pero quebrantan un principio elemental en derecho laboral, que es el pago del salario. Si la empresa entiende que tiene un problema de liquidez o de insuficiencia económica, desde luego lo que no tiene es que lanzar a los trabajadores contra una pared como se ha hecho ahora. Lo que tiene es que solventar su propio problema, que es un problema de ingresos. Vayan ustedes al banco o vayan a quien les provea de ingresos. Al revés, si entienden ustedes que es un problema de gastos, pues no tengan esos gastos. Ustedes presenten un lockout, un ERE suspensivo, lo que ustedes quieran. Pero al final lo que no pueden es mandar trabajar sin pagar. Esto es una premisa elemental. Es decir, no pretendan, vamos a acudir a los viejos adagios del castellano, con eso de que el que mata a un ladrón tiene 100 años de perdón. En este caso se supone que hay una responsabilidad de algún tipo por parte del Ministerio, por parte del Gobierno, y ustedes quieren solventarla a base de, como digo antes, cortocircuitar ambas relaciones y que sean los trabajadores los que den la cara. Y esto es lo que no puede ser, evidentemente. Esto no tiene ningún tipo de explicación ni de lógica, aunque evidentemente pueda usted razonarlo y decir hemos llegado a esta situación. Gerardo, por alusiones, brevemente. Sí, comprendo este tipo de posiciones, pero al final hay una imposibilidad material. Quiere decir que nosotros se nos ha ido llevando una serie de prórrogas y de promesas que esto se arreglaba, y de repente eso se ha cortado. Las soluciones alternativas que usted propone, como hacer ERES o cortar el proceso productivo, pues si se analizan en detalle yo creo que son peores que la situación actual, bastante peores. Desde luego para la empresa, pero insisto, creo que son peores que la actual. O sea, los trabajadores efectivamente están sin cobrar, pero se les debe las nóminas. Acudir a ERES y acudir por ejemplo, a rescindir contratos, a despedir trabajadores o contratos con las empresas subcontratistas, que son alternativas que se barajaron, es una situación manifiestamente peor, primero, para los trabajadores afectados y segundo, para la propia empresa, porque, insisto, la empresa tiene la obligación
jurídica de seguir produciendo, porque si no lo que pone en riesgo son sus ayudas. Entonces esto se nos ha metido en un círculo vicioso que no tiene salida. Entonces, bueno, es muy fácil venir aquí y decir que se vaya al banco a buscar dinero. Eso es muy fácil decirlo. Yo no voy a contar cómo está la situación financiera en general de este país, porque es público y notorio y lo conoce todo el mundo. Entonces, a nosotros, como digo, nos ha cogido en un proceso inversor muy fuerte, con un endeudamiento muy alto que tenemos ocasión y tendremos ocasión de acreditar, aunque son conocidas, muy conocidas nuestras inversiones, y en definitiva la línea de crédito no ha sido posible. Le voy a poner otro ejemplo. En esa reunión que tuvimos el 18 de mayo se suscitó esa alternativa. ¿Por qué no se pone encima de la mesa un crédito ICO, ya que la empresa no es capaz? Porque la empresa, créanlo ustedes o no, no es capaz de conseguir más financiación. ¿Por qué no se pone un crédito ICO encima de la mesa, avalado por la producción de carbón, y se devuelve con los correspondientes intereses cuando empecemos a vender carbón? Eso ya se planteó en el 18 de mayo. ¿Por qué no se ponen soluciones de ese tipo encima de la mesa, en lugar de hablar de ayudas? Vamos a financiar este problema que no hemos creado las empresas. Las empresas estamos muy dolidas con lo que está pasando, porque hemos hecho todos los esfuerzos del mundo por sacar adelante este sector, como el que más haya hecho hemos hecho estas empresas, y ahora nos vemos en una situación absolutamente lamentable económicamente y encima pues apareciendo como los malos de la película, cuando se nos ha llevado a la ruina por una serie de incumplimientos del plan del carbón. Jesús, brevemente. Sí, muy breve. Insisto que yo no soy el gobierno y por lo tanto no puedo dar respuesta a estas preguntas, pero sí soy profesional del derecho y desde luego lo que no se puede adoptar en medida alguna es una solución ilegal, que es la que están ustedes poniendo en práctica. Habrá que adoptar soluciones legales y no andar luego desmenuzando si un ERE suspensivo, ojo, hablo de suspensivo nada más, o un lockout, crea más o menos problemas. Lo que quiero decir es que hay que ir de la mano de la ley. Lo que no se puede uno es inventar soluciones. Yo creo que hay que hablar sin tapujos. O sea, ¿por qué estamos en esto? Bueno, pues estamos en esto sencillamente porque los trabajadores tienen una fuerza reivindicativa que no tienen las propias empresas. Y en este cúmulo de transposiciones que se están haciendo, pues hay que responderlo muy claramente. Para las empresas que legítimamente quieren vender y quieren cobrar, es mucho más resultón eso de aprovechar la fuerza reivindicativa que tienen los trabajadores y en vez de resolver sus propios problemas por las vías legales que existen naturalmente, lo que dicen es, si nuestro problema es que no se nos compra el carbón, vamos a lanzar a los trabajadores por delante, porque claro, como en definitiva todos estamos en la misma cesta, y lanzándolos por delante se producirá un conflicto de la magnitud que se está produciendo y así se abordarán todas las soluciones de una vez. Pero claro, insisto, primero esto es ilegal y en segundo lugar estamos poniendo como víctimas a una serie de trabajadores en los que no solo hay que pagar, ojo, no vale con que usted reconozca la deuda y diga dentro de 2 o 3 meses pagamos. No, el pago tiene que ser puntual. Esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y hasta se señalan unas fechas determinadas. Por lo tanto, yo sintiéndolo mucho, en esto tengo que discrepar e insisto, creo que se está aprovechando la fuerza reivindicativa de los trabajadores, no solo naturalmente en defensa de sus propios intereses, sino también en defensa de unos intereses empresariales concretos. Con lo cual, perdona Eduardo, perdona Modesto, con lo cual el primer mandoble que lanzaba yo, el alcalde de Bembibre, municipio minero y secretario regional de ARMI, me está dando la razón con la utilización de los trabajadores. Que los mandobles fueran... yo digo que con el primer mandoble el alcalde me está dando la razón, que la paz social está completamente alterada y que hay una utilización de los trabajadores. Unos trabajadores, no sé, Gerardo, si hay alguna manera de convencerlos, y no sé si ahora resulta mucho más complicado convencerlos después de la comparecencia de la reunión que tuvo con las federaciones nacionales el ministro Sebastián, donde culpaba a las empresas mineras única y exclusivamente de la situación generada.
Bueno, yo no voy a hablar por boca de los trabajadores tienen sus representantes y en fin, están en la calle sus mensajes, ¿no? Hay mensajes de otra índole, además del que se dice, ¿eh? Nosotros tengo que decir que desde luego no aceptamos en modo alguno, por mucha vehemencia que se ponga en el discurso, que estemos utilizando a los trabajadores. Eso es radicalmente falso. Lo que pasa es que como estamos ante un fiasco de tal categoría, desde el punto de vista de la gestión del plan del carbón, alguien tiene que ser el malo. ¿Y quién mejor que los empresarios, no? Evidentemente los trabajadores no tienen la culpa, eso está fuera de discusión, ¿eh? Y ni los sindicatos mineros tienen la culpa, eso no creo. Entonces, una de dos, o será responsable el Ministerio o seremos responsables los empresarios. Yo tengo que decir a este respecto que el día 20, cuando se produce este escenario nuevo, digo, que es catastrófico, aunque nadie lo quiera ver, es catastrófico, y como no se pongan medidas en la mesa, vamos a ir cada vez a peor y cada vez a una situación de más difícil vuelta atrás, que esto nadie habla de ello, ¿eh? Entonces, al día siguiente dirigimos una carta al ministro, pidiéndole soluciones al ministro, que recordemos, e insisto, es cierto todo lo que se ha dicho de la responsabilidad del pago de las nóminas de las empresas y sus trabajadores, eso es incuestionable, eso es un hecho. Pero, al mismo tiempo, hay otra cuestión que se produce, que es la obligación del Ministerio de garantizar el consumo del plan del carbón. Y el primer incumplimiento es el que provoca la consecuencia. Y estamos analizando las consecuencias como si fueran las causas del problema. Y ahí viene el error. Modesto. Bien, yo después de oír a Jesús, casi le cedo la palabra otra vez. No, pero vamos a ver si somos un poco claros en este tema. Los incumplimientos de la empresa de cara a sus trabajadores son palmarios, no hay nada que discutir. La obligación de pagar el salario es consustancial al derecho básico de cualquier trabajador e incluso de los de alta dirección de la misma empresa, que no sé si cobran o no cobran. Lo que está claro es que podía haber habido... ¿Cobran o no cobran? No cobra nadie la empresa. Podría haber habido medidas alternativas que también se han planteado, paliativas, lógicamente, de un problema coyuntural, si es que lo era. Hay que demostrarlo. Cuando entramos en una suspensión de contratos hay que demostrar que hay causa. Ahora con la modificación que nos ha metido el gobierno, evidentemente cada vez tenéis que demostrar menos, pero vamos, está claro de que hay que demostrar que realmente hay una incapacidad financiera o de liquidez para llegar al pago. Pero vamos, es un incumplimiento y además punible, administrativamente, sancionable, etcétera, etcétera. Y habéis trasladado, lógicamente, el problema que tenéis vosotros de falta de liquidez a que sean los trabajadores los que financiemos vuestra empresa, en definitiva. O sea, nosotros trabajamos, nosotros vendéis o no vendéis, pero, digamos, cumplís el requisito de recibir la subvención correspondiente y al final resulta que los únicos que no perciben lo más básico, que es el dinero para comer todos los días, son los trabajadores. Hay una cosa que tengo que contestar en este caso a Manuel, que no me ha parecido del todo correcta, porque entronca un poco también acaso con la actitud de estas dos empresas. Dices que los sindicatos no ha habido liderazgo, no ha habido una reacción acaso inmediata o adecuada. No, aquí lo que ha habido es unos trabajadores que no sabemos si impulsados o no impulsados por parte interesada han accionado frente al impago de salarios cuando, lógicamente, a nivel nacional se estaba tratando por las centrales sindicales mayoritarias del sector la solución del problema. Entonces se han sumado, se han visto impelidos todos, pues nos hemos visto todos, al final todos, en el impago de salarios, en esa reclamación de que la situación no siguiera adelante, pero evidentemente la reacción, digamos, que apoyamos evidentemente las acciones de los trabajadores, se están defendiendo lo suyo, no es discutible, pero si ha habido algún desliz, si ha habido alguna manifestación, si ha habido alguna acción al margen de las centrales sindicales mayoritarias, ha sido simplemente porque acaso no se ha contado con ellas y se ha impulsado indebidamente por quien está defendiendo un interés ajeno incluso al de los trabajadores. Lo que está claro es que nos han usado de cabestro en alguna situación y estamos hablando de las dos empresas que no pagan los salarios para que vayamos de frente contra quien en última instancia parece que es culpable por no adelantar, no pagar o no socorrer financieramente la situación actual de las empresas. Digo las empresas, de estas dos empresas que son las únicas que hasta ahora tienen el problema manifiesto de falta de liquidez. Y eso evidentemente en cuanto al impago de salarios. Cuando pasemos a las Jesús, 30 segundos. Sí, no, es que quiero... Pero 30 segundos. Quiero redondear el argumento de la utilización de los trabajadores, pero desde las mismas premisas que defiende la empresa. Es decir, yo creo que la empresa
tiene un problema de venta de carbón y, por supuesto, de cobro de carbón. Pero es muy difícil que un trabajador monte una pirula de este calibre por un problema técnico o por un problema jurídico. Es decir, lo que no somos capaces es de poner en marcha esa fuerza reivindicativa a través de un real decreto o a través de un reglamento de futuro de ayudas al carbón. Hacen falta cosas realmente concretas. Cosas realmente concretas. Y esas cosas concretas son dejar de pagar. Porque estamos hartos, yo lo veo desde mi ayuntamiento. Cualquier tipo de proyecto que se ponga en marcha no tiene en principio ninguna contestación social. Solo cuando de verdad empieza a ejecutarse, empieza la obra, es cuando te salen los vecinos y te dicen, pare usted que hasta aquí ha llegado. Y con los trabajadores pasa lo mismo. Realmente, quien tiene que preocuparse por encima del futuro del carbón es, antes que nadie, evidentemente, el gobierno y luego las propias empresas, que están haciendo su negocio, insisto, que legítimo. Por lo tanto, esas grandes ideas del Real Decreto, del reglamento, no son suficientes para que los trabajadores se pongan en marcha. Pero claro, en el momento en que dejamos de pagar un mes, y no digamos en el momento que dejamos de pagar 2 meses, pues ya hemos armado la marimorena. Y esto es lo que saben los empresarios, esto es lo que saben. Y yo no digo que, a lo mejor es cierto que no se puede pagar, pero desde luego a las empresas les viene muy bien eso de no poder pagar, porque entonces se ponen en marcha todas estas movilizaciones que de otra manera quedarían solapadas. Los 30 segundos en Benvibre dan para mucho, ¿eh? Muchísimo. Yo quería apuntalar una idea. Pero 20 segundos, por favor, me gustaría hablar precisamente del Real Decreto. Era en contestación a lo que decía Manuel de la falta de liderazgo. Nosotros hemos estado desde el primer momento detrás del problema, no ya el del impago, sino de que el decreto se promulgue lo antes posible, de que se convalide por Europa, de que el reglamento de Europa nos prolongue lo más posible la situación y no nos aboque al cierre de las minas. Eso lo tenemos súper claro y llevamos trabajando mucho tiempo con ello. Tenemos ahora mismo, como aquí se ha puesto encima de la mesa, a nuestros responsables nacionales y regionales en Madrid, encerrados en el Ministerio, con todas las pretensiones del mundo. O sea, quiero decir que en este sentido estamos liderando sin discusión ninguna, pero en cambio sí que, y lo has apuntado, y no sé si porque tiene más información incluso que yo, de que algunos trabajadores han podido estar obrando al margen de, o, pues bueno, si tienes esa información... Si tienes esa información... Modesto. No, digo al margen de, pero no porque se desentiendan los sindicatos, sino más bien porque parece que vienen impulsados por otras terceras personas. Si es así, me gustaría yo simplemente justifico la afirmación del liderazgo sindical sólido porque es una percepción que se recoge en las muchas asambleas a las que uno asiste, y declaraciones de los propios mineros encerrados en el Pozo Casares que están ahí grabadas, donde se sienten abandonados por las federaciones nacionales. Pedro Leite, trabajador minero, picador, encerrado en el Pozo Casares, y Constantino Chica, creo que barrenista, encerrado en el Pozo Casares. Y luego el segundo planteamiento, me refiero a eso porque yo creo que con un liderazgo sindical sólido, el conflicto que existe en este momento, yo me refiero particularmente a este momento, yo creo que se hubiera planteado en otros términos completamente distintos. Y simplemente y muy brevemente, ahora los trabajadores de Uminsa, de Hijos de Baldomero, de Alto Bierzo, de Coto Minero del Cantábrico, están reclamando el mes y medio que le adeudan las compañías mineras, pero han dicho por activa y por pasiva que no se conforman, que ellos quieren decreto. Y lógicamente el decreto es para toda la minería española. Y ahora esa responsabilidad está recayendo sobre una parte de los mineros de Castilla y León. Ya no estamos hablando de todos los mineros de España. Muy bien. Esa es la justificación del argumento, no sé si con posibilidad de convencimiento, supongo que... Apelo a la capacidad de síntesis. Yo pediría 20 segundos porque estoy en minoría. Pero no de Benvibre, por 20 favor. Segundos, no de Benvibre. De Vega de Espina. Vamos a ver, una cuestión muy simple y sin intención de volver al debate. Cualquiera puede entender que una empresa sin facturar tiene un límite. Eso supongo que lo comparte todo el mundo, ¿no? No se sabe dónde está, pero tiene un límite. Entonces nosotros, en la relación de los ingresos de este año, en relación con el plan del carbón, tenemos 100 millones de desviación, 100 millones de euros, que ahora con el euro no tenemos la magnitud de las cifras, más otros 100 de inversiones. Eso
es un hecho que es incuestionable. La gente podrá creer o no creer que hemos aguantado hasta el límite, porque efectivamente la empresa tiene que dar solución al pago de los salarios. Y lo ha venido haciendo porque recordemos que este déficit de tesorería lo venimos arrastrando desde el mes de marzo, en que se produce el dejar de comprar carbón. Pero eso tiene un límite. Entonces, cualquiera entiende que tiene un límite y desde luego, aunque yo ya dije que no voy a hablar por boca de los trabajadores, no comparto en modo alguno que estén movilizados exclusivamente por el tema de las nóminas. Los trabajadores están muy preocupados por su futuro, absolutamente preocupados por su futuro, muchísimo más que por el problema de las nóminas, que seguro que es un problema gravísimo para ellos, evidentemente, pero no es ese el único. Cerramos el tema nóminas, Jesús, cerramos, no, cerramos el tema nóminas porque llevamos 45 minutos hablando de ese primer escalón y sí que me parece que es muy importante hablar también del decreto. Necesito una aclaración mínima. Bueno, mínima. Pues mínima. No he dicho que eso es el detonante, y ahora es cierto lo que acaban de decir Manolo y Modesto, ahora sí. Ahora, una vez que se ha dado con el detonante de la falta de salarios, del impago, es cuando ahora los trabajadores dicen, ahora vamos a por todo. Vamos a por el Real Decreto y vamos por la minería del carbón hasta el año 2020. Bien, de momento, Jesús, no sé si Gerardo, el 37% de los trabajadores mineros de España. Bien, decía Gerardo 5 minutos para hablar del segundo escalón, además aprovechando precisamente, digamos, el índice que planteaba Jesús al principio, y hay que hablar del decreto. El decreto que Gerardo dice que al final es la causa. Si hemos empezado hablando de los salarios, me parecía a mí que era lo más cercano, lo más próximo, pero Gerardo de alguna manera pone el foco en ese decreto, y la pregunta que yo planteo en la mesa es si el Gobierno está incumpliendo la ley. Gerardo. A nuestro juicio sí. O sea, más que incumpliendo la ley, está incumpliendo un contrato, que es el plan del carbón. El plan del carbón, más allá de un plan sectorial, que suelen ser este tipo de documentos con una serie de indicaciones genéricas, tiene un carácter de contrato porque establece unos compromisos muy concretos, incluso de índole salarial y de índole de subidas salariales y de trabajadores que se tienen puestos de trabajo que se van a quitar, puestos de trabajo que se van a recolocar, hay que hacer unas producciones muy concretas y en ese sentido tiene un carácter de contrato. Entonces ese contrato, uno de los elementos esenciales evidentemente es el consumo del carbón, porque claro, es que si no todo este sistema no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido tiene el sistema si no se consume el carbón? Es un absurdo, ¿no? Y esa parte del contrato, del plan del carbón, es una responsabilidad absolutamente directa del Ministerio, que ha hecho enormes esfuerzos en sacar adelante este decreto y no lo discutimos, pero la verdad es que hasta el momento sin éxito. Eso también es indiscutible. Entonces, en este sentido, al haber desactivado en el mes de febrero el almacenamiento estratégico, que era el mecanismo que puso en funcionamiento para cumplir su parte del contrato, para cumplir la garantía de consumo de carbón, pues nosotros entendemos que está incumpliendo esa parte del contrato y es lo que está generando todos estos problemas que tenemos encima de la mesa. Jesús, una intervención para cada uno, breve sobre este asunto. Bueno, intento. Otra vez digo que no estoy en la piel del Gobierno y por lo tanto no sé si incumple y hasta qué grado incumple. Ahora, evidentemente, otra vez me aprovecho, por lo menos como salida, el argumento de la propia empresa, y es que no se está consumiendo carbón. Esto evidentemente es un hecho, pero no se está consumiendo carbón porque no está incentivado ese consumo, de manera que económicamente no resulta rentable. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Bueno, pues el Gobierno ha hecho aprobar y hasta hacer entrar en vigor un Real Decreto que es el que favorece, el que legitima este proceso. Me parece que la aprobación se remonta incluso al mes de febrero, febrero de este año. Y claro, el problema es que así como Europa pues es una divinidad para un montón de cosas, pues en este caso tropezamos con problemas adicionales que el Gobierno no los puede resolver per se, o sea, no por sí solo. Hay un eje decisorio superior al nacional que no queda más remedio que desmontar. Por eso digo que pero explicaciones... Hay aprobaciones unilaterales de gobierno. También podría hacerse, pero lo que yo quiero decir es que sí, es que estamos ante una... mantener el almacenamiento, mientras tanto. Ya, pero bueno, pero eso cuesta tampoco dinero. Puede ser infinito. Infinito no, hasta que se sea capaz de solucionar el problema. Claro, sí. Claro, Bueno. es que el problema está sin solucionar. Bueno, pues Está sin estamos... solucionar.
pues estamos ante un problema en el que ya no es la empresa la directamente responsable. Evidentemente hay otros responsables que en este caso concreto, bueno, pues han tropezado con esas dificultades legales, con esas otras dificultades prácticas, y que esperemos que el día 29 se subsanen. Modesto, 30 segundos. Manuel, 30 segundos. Bien, para nosotros está claro que el problema tiene la suficiente entidad como para que el Gobierno pueda y deba arriesgar en la aplicación de ese decreto al momento presente. Que en Bruselas luego hay alguna cortapisa, algún recorte o incluso no se le da paso. Hemos de correr con el riesgo, pero en todo caso el problema es de tamaño natural y no podemos esperar a que se dilate más en la solución del mismo en cuanto al decreto por sí. Entonces, en ese sentido, pedimos que se apruebe el decreto, que se aplique el decreto lo antes posible. La esperanza de las comarcas mineras para cuando llegó esta crisis voraz que se lo ha llevado todo por delante era el plan del carbón, era la regulación del sector. Hay un incumplimiento claro del plan del carbón porque el Gobierno es agente de ese plan del carbón, aparte supongo que ser tutelador directo de ese plan del carbón y no cumple con el plan del carbón, con lo cual la esperanza de las comarcas mineras se desvanecen y aparte de toda la crisis que ha entrado las empresas estrella de la reactivación, pues nos quedamos como nos quedamos. Y hablaba de esa inacción del Gobierno cuando se está reclamando la entrada unilateral porque hay gobiernos que legislan al margen de lo que dice Europa. Y los últimos ejemplos están ahí, las federaciones mineras están pidiendo esa aprobación. Y luego, lo más desconcertante de todo, intento justificar esos mandobles que decía el secretario de ARMI, lo más desconcertante de todo son las declaraciones públicas del ministro Sebastián hablando del decreto del carbón, con llamadas a los presidentes de los gobiernos autonómicos, con que todos los asuntos del decreto estaban salvados. Y luego la comparecencia pública en un foro sobre energía del comisario de la competencia, el señor Almunia, que desmontó absolutamente aquellos 40 segundos del presidente de las Cortes, el señor Herrera, que lo hizo público aquí en nuestra comunidad. Tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad. Regresamos enseguida aquí en Espacio Abierto con las conclusiones a este monográfico sobre el conflicto de carbón. Las grandes cadenas de distribución internacionales son un importante canal de venta para las empresas de Castilla y León. Posibilitar la introducción en ellas de productos de la comunidad autónoma es una de las líneas de actuación de la estrategia de internacionalización que ha puesto en marcha la Consejería de Economía y Empleo. Con este objetivo, trabaja el programa Punto de Venta y Distribución en Grandes Cuentas de ADE Internacional SCAL. A través de él se realizan acciones de promoción conjunta con estas grandes distribuidoras para fomentar la comercialización de los productos de Castilla y León y favorecer así un incremento de sus ventas en el exterior. Ven a Peñafiel y súbete a Riverbici, la primera marcha enocicloturista de la Ribera del Duero. Te espera una nueva forma de hacer enoturismo junto a tu familia en un fin de semana sobre ruedas. Vive la cultura, la gastronomía, el deporte, la naturaleza y el vino los días 24, 25 y 26 de septiembre en Peñafiel. Y si lo tuyo no es la bicicleta, podrás disfrutar de River Joven y brindar en el casco histórico por un fin de semana redondo, cargado de música, espectáculos, gastronomía y la calidad del mejor vino. Más información en www.peñafiel.es. Próximo viernes 24, Somos Así, nuestro programa, se traslada hasta el Burgo de Osma, en Soria, concretamente hasta el Hotel Termal Burgo de Osma. Recuerden que este programa le hacemos en directo y lo viviremos en el Burgo de Osma para toda la comunidad. De 6 a 8 cada tarde, porque somos así. Somos Así, en la 7, de Castilla y León Televisión.
La pequeña y tranquila ciudad de Waterford está a punto de ser invadida. Esto es una película. Por Hollywood. Ellos quieren cerrar la calle Main. ¿Pero de quién es la calle? ¿De qué trata? De la búsqueda de la pureza. No quiero quitarme la blusa. Sarah Jessica Parker. Las podrían dibujar de memoria. Alec Baldwin. ¿Qué es lo que más le gusta? State and Main. Podría salir en la película. La demandaré. Busca otra cosa. Quiero salir de aquí de una pieza. El jueves por la noche. Largo de aquí. En la 7 de Castilla y León Televisión. Continuamos aquí en Espacio Abierto en Castilla y León Televisión hablando del carbón. Apenas nos quedan 3 minutos, vamos con los últimos titulares. Apenas hemos hablado del decreto, del nuevo reglamento europeo, pero yo no sé, remito también a las sensaciones y a las impresiones. Yo no sé qué piensa la gente, por ejemplo, Manolo, que está en el día a día, en el Bierzo, bajando a los pozos, charlando con los mineros, la sensación un poco de que todos son un poco a parche, ¿no? Absolutamente, y tiene muy claro que carbón es presente ahora en las comarcas mineras y que no se puede destruir riqueza sin ofrecer oportunidades. Y hoy por hoy la riqueza de las comarcas mineras de la comunidad, de lugares muy puntuales de la provincia de León y de la comarca de Guardo Velilla en Palencia, es el carbón. Las asociaciones patronales hablaban la semana pasada de que en la provincia de León es un 10% del PIB provincial, con las auxiliares podía llegar hasta el 20% del PIB provincial. Yo no sé si León puede soportar una caída del PIB provincial del 20%, supongo que los más especialistas me podrán decir. Modesto. El carbón es una energía autóctona, nos es propia, nos hace un poquito más independientes del exterior y en consecuencia, y al igual que está manteniendo o propiciando otras energías y otros sistemas productivos o otras producciones, alimentándolo con dinero público, entendemos que debe de mantenerse en la mayor medida posible la totalidad de lo que se está produciendo. Eso es empleo, eso es mantener las zonas mineras vivas, porque todo lo contrario va a ser que en el 2014 van a tener que cerrar la mayor parte de las minas simplemente por falta absoluta de competitividad, una vez cesen las ayudas o subvenciones que pudieran estar presentes hasta ese momento. Jesús. Pues otra vez apelo a eso de ir al toro por los cuernos, a lo que para mí es la clave del problema y donde yo creo que mayor inconvenientes hay por parte de los gobiernos. No solo hablo del actual, sino de todos los anteriores. Y es definir si esto es o no un sector estratégico y en definitiva, si es o no de interés general. Porque en el supuesto de que no sea de interés general, pues mire, podemos seguir de cualquier manera hasta que esto se cierre cuando sea. Pero si es un sector estratégico, si está en él el interés general, pues entonces lo que tenemos es que abordarlo con soluciones apropiadas a este caso. Y probablemente no llegue únicamente el poner al frente de ese interés general a empresarios particulares que en determinados momentos tenemos una contradicción, un contrasentido de intereses. Quizá haya que llegar a alguna otra solución, llámesele intervención, por ejemplo, para poder abordar el problema desde un prisma estatal y, de acuerdo con eso, darle la solución definitiva. Lo que no puede seguir siendo, es que el gobierno trace una línea divisoria por aquí y luego los objetivos no se cumplan. Gerardo. Sí, yo creo que lo que hay es que afrontar la situación con realismo, dar un escenario de certidumbre para las empresas y para los trabajadores, que es lo que no se está haciendo. Hay que recordar que el día 29, en principio, parece que hay una reunión clave en ese sentido, pero que quedan muchos meses por delante hasta que las empresas empiecen a vender carbón, hasta que empiecen a percibir sus ingresos por la primera factura, y lo que hay es que abordar el problema con realismo y plantear soluciones que sean creíbles y que sean viables. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 por habernos acompañado esta noche. Muchas enhorabuenas a Manuel por el trabajo diario, muchas veces complicado, y bueno, seguramente nos tengamos que volver a citar en una mesa similar en las próximas semanas, aunque esperemos que no.
veremos. También la reindustrialización, tendríamos que hablar de la reindustrialización, pero bueno. Señores, nosotros nos vamos. Hasta aquí este espacio abierto. Ya saben que la información continúa aquí en Castilla y León Televisión en unos minutos con nuestro compañero Juan Manuel Pérez. Nosotros les esperamos el martes de la semana que viene a la misma hora aquí. Hasta entonces, que pasen buena semana.